Quisiera partir el programa La Belleza de Pensar de hoy día dedicándole este programa a una gran amiga que ha partido, Bárbara Delano. Ella es poeta, una mujer extraordinaria con la que tuvimos muchas conversaciones. Creo que Bárbara se caracterizó por ser de esas apasionadas de estos grandes temas y de alguna manera indirectamente ha participado en las conversaciones que hacen posible que yo pueda conversar con un invitado, que pueda conversar con ustedes. Son las viejas preguntas de siempre: ¿hacia dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es el dolor? ¿La belleza? ¿La alegría? Entonces, yo creo que en este momento el espíritu de Bárbara Delano está aquí acompañándonos. Le deseamos desde aquí un buen viaje. Y yo creo que estas conversaciones de la belleza de pensar y estas preguntas van a seguir siempre temblando en el aire. Lo que estamos haciendo acá es simplemente arañar el misterio. Y para hablar de algunos de los misterios del arte, para hablar del misterio de la belleza principalmente, del mundo de los dioses, está con nosotros Hernán Maldovino, pintor, quien viene muy bien acompañado de un mago. ¿Cómo se llama ese mago, Hernán? Este es el mago Marbush. Es un mago que fue discípulo, según la tradición, del gran Zoroastro, del gran maestro que fundó la escuela de los adoradores del fuego, hace aproximadamente 6.000, 7.000 años atrás en la antigua Persia. Hay ciertas dudas sobre las fechas, pero algunos dicen 5.000 años atrás, 6.000. Pero lo que importa no es eso, lo que importa es el significado de este mago. Este mago, discípulo directo de Zoroastro o Zaratustra, es conocido con los dos nombres, es el mago encargado de crear conciencia en los hombres y de crear el poder de la autoobservación a través del talismán que tiene en sus manos, ¿te fijas? Y hay un pajarito que tiene un ala en un espacio interno y el otro ala que la tiene saliendo ya hacia afuera. Es la capacidad del hombre de indagar en universos paralelos, no solamente este universo mental, racional, al cual estamos acostumbrados. Me recordó un poco ese pájaro, el pájaro del símbolo de la novela Demian de Hermann Hesse, ese pájaro que rompe el cascarón. Sí, es el pájaro que simboliza el nacimiento del vuelo del hombre, o sea, el vuelo interno. Ahí es cuando comienzan las preguntas. Y como vamos a iniciar una conversación, yo creo que sería bueno que invocáramos a un dios, ¿no? Eso, uno de los dioses perdidos o reencontrados de alguna manera ahora en el mundo contemporáneo. ¿Cuál sería el dios indicado para iniciar una buena conversación? Mercurio, sin duda. Mercurio es el dios de las comunicaciones y además el dios de los mensajes, es mensajero de los dioses, o sea, mensajero también del Dios Supremo, del símbolo del absoluto, de la totalidad, ¿no? Así que podríamos invocar a ese Dios que ya está presente, ya está fluyendo, ya está funcionando. Él mismo se presenta donde hay sensibilidad, ¿no es cierto?, para poder comunicarse y compartir. A propósito del lugar que ocupan los dioses, que ocuparon en el mundo, hubo un tiempo en que los dioses vivieron con los hombres, los acompañaron. Yo siempre digo que uno podía tomarse una taza de café con un dios. Exactamente, estaban ahí cerca. Y el poeta Hölderlin, que fue uno de los grandes enamorados de la poesía de los dioses, se comunicó con ellos en un famoso poema que se llama Pan y Vino, con mucha nostalgia, da cuenta de cuando los dioses abandonaron la tierra. Y dice lo siguiente, dice: pero llegamos demasiado tarde, amigo. Sin duda los dioses aún viven, pero encima de nuestras cabezas en otro mundo. Allá obran sin cesar, sin ocuparse de nuestra suerte. Tanto nos cuidan los inmortales, pues a menudo un frágil navío no puede contenerlos, y el hombre no soporta más que por instantes la plenitud divina. Después, la vida no es sino soñar con ellos. ¿Qué te parece este poema de Hölderlin? Bueno, muy sensitivo, yo me acuerdo de otras palabras del gran filósofo romano, Séneca, que decía que los dioses eran benevolentes y misericordiosos también. El hombre que quisiera realmente conectarse con ellos, ellos estaban siempre ahí. El problema es que los dioses no se han desaparecido, somos nosotros los que cerramos las puertas, que es distinto. Los dioses son arquetipos psicológicos que tienen una permanencia en el tiempo y en el espacio. De hecho, son atemporales. Todo lo sagrado es atemporal, se sale del ámbito mental, de la dialéctica de la mente. Por lo tanto, los dioses siempre están. Somos nosotros, los seres humanos, los individuos,
que perdemos esa capacidad de conectarnos con ellos, que es diferente. Ellos están. Hay un verso aquí de este poema que acabamos de leer de Hölderlin que me llama mucho la atención, que dice lo siguiente: una, que los dioses estarían ya, habrían dejado la tierra, ¿no? Y lo otro que dice es que el hombre no soporta más que por instantes la plenitud divina, es decir, es tan fuerte el arrebato, la potencia de un dios, que un hombre no es capaz de soportarla. Quizás un poeta, un artista de repente puede dar cuenta de eso, pero a costa incluso de la locura de Hölderlin. ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese sentido, la limitación humana para dar cuenta de lo divino a través de la pintura? Mira, mi experiencia es una dulce experiencia. Tú me hablas de Dios, tú me hablas de lo sagrado, de lo divino. Para mí, mi divinidad interna, o mi Señor interno, como me gusta llamarlo, se presenta como un susurro, se presenta delicadamente. Como me conoce bien y nos conoce a todos nosotros, sabe lo que me puede asustar. Entonces conmigo es muy benevolente y muy amoroso, muy dulce. Se me presenta siempre a través de la dimensión creativa. Es ahí donde yo me conecto con los dioses, a través de mi pintura, derechamente, a través del arte. ¿Cómo es o cómo fue este contacto, este primer contacto con el mundo de lo divino, el mundo del panteón de los dioses, de los dioses paganos? ¿Cómo te encontraste tú con ellos? ¿Cómo llegaron estos dioses a ti? ¿A través de un estudio de la mitología? ¿A través de una visión? Hay un poeta, por ejemplo, también otro, William Blake, que cuando niño vio un día un ángel arriba de un árbol y desde entonces no pudo dejar de pintar ángeles. ¿Cómo se te aparecieron los dioses a ti? Tú muy bien dices lo de William Blake. Tengo la sensación, bueno, esa es mi experiencia y creo que debe ser la de otros seres humanos también. Los niños, cuando uno es niño, los niños están mucho más abiertos que nosotros. Los niños no tienen tantas ideas preconcebidas de lo que es Dios, cómo es, qué tamaño tiene, qué forma tiene, qué color tiene. Los niños son más inocentes, no se hacen esas preguntas. Los niños son como verdaderas matrices, como una especie de copita que tienen su vacío para poder recibir la divinidad. Y por eso también Cristo se refería a la inocencia de los niños para poder entrar al reino de Dios, de su Padre, ¿no? Yo siento de que mi conexión con los dioses o con lo sagrado fue desde muy pequeño. Ni siquiera me lo pregunto intelectualmente, racionalmente, es algo natural en mí. Y te repito, yo creo que esto pasa con todos nosotros. Lo que pasa es que después con el tiempo el hombre comienza a racionalizar, comienza a llenarse de ideas, de preconceptos, de prejuicios, ¿no es cierto? Y ahí es donde entras tú al mundo de lo racional, de lo analítico, de lo conceptual, y ahí matas lo existencial, matas esa copita, esa matriz. Ya no eres matriz, sino que eres proyectivo. Una cosa es ser proyectivo y otra cosa es ser receptivo. La sensación mía es que para poder recibir a los dioses tienes que ser receptivo. Es una actitud casi femenina, ¿no es cierto? Receptividad, no proyección. Cuando tú estás proyectando, es tu intelecto, es lo que analiza, lo que mide, por decirlo de alguna manera. Pero lo sagrado no es medible. Lo sagrado no es medible y es visible porque me imagino que hay un riesgo también en tu apuesta, en el sentido de que al pintar tú a los dioses los estás pintando humanamente, porque hay rostro, hay mirada, hay cuerpo. ¿No hay un riesgo de antropomorfizar a los dioses como lo ha hecho siempre el hombre al transformarlo en visión y no dejarlos como velados en el misterio? Yo creo que cada hombre tiene su íntima visión de lo sagrado. Yo siento que Dios, en su divina variedad, porque Dios es el pintor máximo, Dios es el gran creador, el gran arquitecto, el gran escultor, el gran poeta, ¿no es cierto? Porque Dios tiene miles de definiciones, pero si hay alguna que se le acerca, es la creatividad. Dios es esencialmente creativo, se manifiesta, se está expresando. ¿Dónde? Se está expresando en su universo, en su creación. Por lo tanto, es a través de su creación en que Él está ahí. Tú conversas. Tú hablabas al principio que antes se hablaba con los dioses, los antiguos, porque ellos no veían un Dios lejano del hombre. Tú me hablas de temores de darle una cara a Dios. Es que Dios tiene todas las caras.
Todas las caras le pertenecen, todas las especies de árboles le pertenecen. Si yo pinto un pino, estoy pintando a Dios. De alguna manera estoy pintando la cara de Dios. Estoy pintando una rosa, estoy pintando la cara de Dios, de lo sagrado. Todo le pertenece, absolutamente todo. Entonces, yo te planteo la pregunta al revés. ¿Existe alguna cara que no le pertenezca? A propósito de la cara de Dios y de los rostros de tus pinturas, una de las cosas que un centro energético de atención, de visión, es la mirada, que por lo demás es uno de los grandes misterios de la pintura. Hay que pensar en la mirada de la Gioconda, uno de los primeros, quizás el gran misterio que colocó Leonardo da Vinci, ¿no? La mirada o la sonrisa. Me da la impresión de que en esa mirada está también, se ha dicho otras veces, tu propia mirada. ¿Cómo podría interpretarse eso? Que en la mirada de los dioses que tú pintas está tu mirada, están tus ojos, cosa de ver tus ojos y ver los ojos tuyos proyectados ahí. ¿Qué hay ahí? Mira, eso es un fenómeno que sucede a todos los pintores, y yo no soy la excepción. Nace de uno, este proceso creativo, ¿no es cierto? Esta obra nace, tiene el sello también, parte de uno está ahí en la pintura, parte de mí está en esa pintura. Por lo tanto, raro, también te planteo la pregunta al revés, sería raro que tuviera los ojos de mi vecino. Lo natural es que tenga algo de mí. Eso le pasaba a Turero, a Da Vinci, y es lo típico que se dice también de épocas pretéritas. Y si tú puedes ser lo suficientemente receptivo frente a una obra de arte y observador, puedes captar el pintor, el ser humano que está detrás de la pintura. Estoy ahí, es que no podría no estarlo. ¿Te das cuenta? Ahora, tu pasión, tu búsqueda de lo divino se da fundamentalmente en lo panteísta, o sea, en una matriz distinta a nuestra matriz, que es la matriz judeo-cristiana, la imperante en nuestra cultura. ¿Por qué esa atracción y esa predilección en buscar los dioses en una matriz aria o en una matriz, no sé, el mundo persa, más que en la matriz judeo-cristiana? Creo que te atrae como artista de esa matriz. Sí, es que lo que ocurre es que para mí, yo vivo las cosas. Para mí la divinidad es un fenómeno comestible, por decirlo, o tomable, ¿eh? Es experimentable, o sea, es una experiencia más que un concepto. Yo no creo, yo vivo a mi Dios interno. Porque una cosa es creer, ¿no es cierto? Yo estoy tomando aquí un líquido. A lo mejor tú no lo has tomado nunca en tu vida, ¿te fijas? Yo sí lo conozco. Para ti va a ser una creencia, porque no lo has probado. Yo te puedo decir, tú puedes creer en mí, yo te digo, mira, este es un líquido dulce, ligeramente áspero, pero para ti va a seguir siendo una creencia. Tú puedes creerme o no, ¿no es cierto? Pero para mí, ¿qué va a ser? Yo lo conozco, me lo estoy tomando. Aquí está Poseidón, el dios del agua, o Neptuno. ¿Te das cuenta? Los nombres varían, son los arquetipos psicológicos que encarnan los dioses, los que importan realmente, porque tú en todas las culturas, por ejemplo, tú tienes un dios del amor, o diosa del amor, también se da en forma dialéctica, y en forma trialéctica también, depende de las religiones donde tú estés. Pero ¿por qué esa postura mía, tú dices panteísta? Es porque a mí me gusta vivir, probar, experimentar. Me parece a mí que la creencia, de alguna manera, en ciertas cosas, es un pobre sustituto de la experiencia. Quedarme en la creencia formal, porque otro lo dijo, es perderme completamente la experiencia. Dios tiene que dejar, de hecho, de ser una creencia para transformarse en algo vivo, no en una palabra en un libro. Tú puedes creer en muchas filosofías, cosas que dijeron otros antes de ti, y cosas muy interesantes, todo lo que tú quieras, pero yo soy un místico, entonces para mí la vida, esencialmente, Dios es un fenómeno existencial, vivo. Lo estoy respirando en estos momentos, está en el aire, ¿no es cierto? Está en tus ojos, está en mis ojos, está en tu pelo, está aquí en la atmósfera, está en los libros. No podemos deshacernos de la experiencia mística. Esa es mi visión, mi aproximación a lo sagrado es que es imposible no estar en lo sagrado. Y la pintura, el acto de pintar, el acto de crear, ¿es también una experiencia mística en sí misma? ¿Qué pasa ahí en ese proceso cuando tú ves a un Dios y lo transformas en una visión
que va a ser mostrada después a otro, en el momento de pintar, de crear. Mira, ¿Cómo es esa experiencia creativa? El proceso creativo exige una apertura. Hay que empezar con una apertura. Al principio hablábamos de esa inocencia del niño. Yo me acuerdo cuando era bambino, era bien pequeñito, yo me echaba en mi pieza, ponte tú en el suelo, típico así de guata en el suelo, con mis lápices de colores, con un bloc, como hacen todos los niños en general, ¿eh? Esa es la actitud que hay que tener, o sea, de abrirse, de transformarse en una matriz. Y cuando estoy frente a una tela, estoy frente a un espacio en blanco, no se ha escrito nada ahí, pero tengo la sensación de que hay un hueco que sí está esperando satisfacer algo. Me da la sensación de que el hueco está. Ahora, si tú estás lo suficientemente virgen frente a la experiencia, vas a satisfacer lo que necesita la existencia en ese momento y vas a rellenar ese hueco con algo. Pero para eso, como te digo, yo estoy abierto a esa experiencia. No es una actitud proyectiva, o sea, yo no parto con una idea preconcebida de lo que voy a pintar. Esa no es mi forma de trabajar. A mí me gusta el elemento sorpresa. Si no hay sorpresa, a mí sería una lata, sería muy aburrido el proceso creativo. Imagínate tener una idea preconcebida en la cabeza y que necesariamente lo que tengo en la cabeza tiene que traspasarse exactamente a la tela. ¿Has veces que tú, por ejemplo, has inventado un dios que no existía? ¿Un dios propio? ¿O has creado, has pintado un dios y ese dios has descubierto que existía antes de que... Por supuesto, claro. Los dioses, tú puedes crear lo que tú quieras. La creatividad es como una fuente. Yo siempre he sentido de que no es uno el que es creativo, sino que hay cierta capacidad que tienen ciertos individuos, que todos tienen la posibilidad. Otros están más abiertos a la experiencia, ¿no? Pero yo creo que todos tenemos la capacidad de conectarnos con lo creativo, ¿no? Ahora, algunos, ¿no es cierto?, conocemos el clic de cómo penetrar ese espacio, esa dimensión de lo creativo. Es una cosa de apertura, ¿no? Si tú sientes ese clic, funciona, empieza a fluir algo, pero no te pertenece. Yo nunca podría decir, no te podría decir, ponte tú, yo soy un ser esencialmente creativo. No, sí tengo la capacidad de conectarme con una fuente, y esa fuente para mí es la divinidad. Tú puedes conectarte con ella, cualquiera. Hasta los animales se conectan con la fuente creativa. Si tú ves, por ejemplo, un pajarito, cuando agarra las pajitas y empieza a hacer su nidito, oye, ese es un proceso creativo. Y no es de él, del pajarito, la creatividad. Él sencillamente sabe, como es inocente, está conectado con el proceso creativo. Ahora, el arte contemporáneo, la pintura occidental, nosotros estamos recibiendo un poco el resultado de todo un proceso, una crisis, un camino muy doloroso también, ¿no?, del pintor contemporáneo, incluso la desaparición del rostro en la pintura contemporánea, la desaparición de los dioses, ¿para qué decir? Y tú parecieras estar haciendo como el camino inverso, ¿no? Uno en la pintura contemporánea incluso a veces echa de menos el rostro humano, y tú estás pintando el rostro divino. ¿Cómo es tu relación? ¿Te sientes como solitario en medio de lo que estás haciendo en la pintura, en la vanguardia, o sientes alguna complicidad con otra pintura u otro pintor que haga un intento parecido al tuyo? Mira, yo esencialmente no soy un intelectual, yo esencialmente soy un poeta. La pintura para mí es una oportunidad y una disculpa para cantar la canción que tengo en mi corazón, ¿eh? Es un acto de amor, es un acto de entrega y de compartir con los que se sienten también cercanos a esto, ¿no? No es una imposición. Yo no busco crear una escuela, no busco imponer mi arte a nadie, ¿te fijas? Es un regalo. Esto es algo que sucede en la intimidad de mi estudio cuando estoy entregado a un proceso creativo, ¿te fijas? No pretendo crear una filosofía alrededor de esto. Es mucho más simple que todo eso. Sencillamente comparto los espacios que vivo, mi existencialidad, porque ahí no solamente estoy compartiendo lo que está en una tela, una pintura, sino que en el fondo me estoy compartiendo como individuo, como ser humano con mis semejantes. Entonces para mí
no hay una forma, no hay deberías, o sea, que una pintura debería ser de esta forma o debería ser de la otra forma. No, yo siento que en la expresión creativa tiene que haber mucha libertad. De hecho, yo no creo en los expertos en la dimensión creativa. Hay muchos que se creen expertos, que dictan cátedra y dicen, mira, la pintura tiene que ser de esta manera o tiene que ser de la otra manera, porque no me gusta esto o porque me gusta lo otro. Yo siento que los expertos pueden existir, ponte tú, en la dimensión de, no sé, de las papas. Tú puedes cosechar papa y ser un gran cosechador de papas, pero en la dimensión de la creatividad, que es la dimensión para mí sagrada de Dios, no hay expertos. ¿Te das cuenta? Y el que se yergue en experto sencillamente está limitando la posibilidad para otros de crear. Tú me dijiste, el ser humano ha ido desapareciendo de la pintura, de la pintura. Gracias a los dioses no, porque yo conozco muchos pintores en Europa, en Chile, que están trabajando con la figura humana, esencialmente. Ahora, en parte es cierto lo que tú dices, hay ciertas tendencias que tienden a eliminarlo, ¿no? Yo siento que eso es válido también, porque la divinidad también está en lo abstracto, está en lo figurativo, está en lo abstracto. Mira, mi postura frente a esto es absoluta libertad. Un pintor, un poeta que quiere conectarse con la creatividad tiene que tener alas, y las alas requieren un espacio por donde viajar. Esto me acordé un poquitito de Altazor en su paracaídas, ¿no? Viajando entre los planetas. Entonces todo lo que tienda a limitar el vuelo interior de un artista, yo lo encuentro pernicioso. Tú hablas incluso críticamente al referirte a este arte contemporáneo, que viene desde la vanguardia, el gesto primero como de manchar o de intervenir desde el sujeto, la realidad, la belleza, la armonía. Hablas del movimiento terrorista cultural, como una expresión muy gráfica. ¿Podrías explicar un poco ese concepto? ¿En qué sentido el arte contemporáneo sería un movimiento terrorista cultural? Mira, en el sentido si hablamos de la gran posibilidad del arte, en cuanto a su dimensión terapéutica. Yo, al igual que Pitágoras, que parte de la metodología que yo uso en mi trabajo viene de la escuela pitagórica, la escuela griega, que luego pasó a la escuela italiana, y toda la escuela italiana se empapó de lo griego, ¿no? Y para Pitágoras, el arte, como la música, como el arte visual, ¿no es cierto?, tenía una trascendencia de sanación. O sea, a través de la armonía, que era el método de trabajo, tú podías lograr realmente equilibrar tu psiquis interna o tu psicología interna, y lograr sanar hasta enfermedades. Entonces, para mí, la pintura tiene una gran posibilidad terapéutica. Ahora, hay cierto tipo de arte que de repente, si tú lo miras, evoca de alguna manera cosas como muy terribles, cosas como muy violentas, por ejemplo, o la violencia, ¿no? Ahora, lo terrible, la violencia, lo feo, por decirlo de alguna manera. El feísmo. Lo desgarrador. Sí. También formaría parte de una visión panteísta de los dioses, porque, por ejemplo, en el panteísmo antiguo habían dioses benévolos y dioses malvados, dioses celosos, dioses orgullosos, dioses destructores. O sea, el mal debiera también emerger. ¿No te ha traído a ti en tu pintura por pintar dioses destructivos, dioses que den cuenta de esa dimensión humana que a veces está reprimida, guardada? Claro, es que tú hablas de mal. Precisamente yo soy panteísta, por lo tanto el mal como concepto cristiano no estoy de acuerdo con esa idea, digamos. Acuérdate que las religiones panteístas eran trialécticas, no eran dialécticas. La lucha, ponte tú, en las religiones dialécticas, que hablan de un Dios supremamente bueno y de un ser espantoso que podría ser el diablo, ponte tú, ¿no es cierto? O el mal, el que encarna el papel del malo de la película. Tú tienes ahí una dialéctica, como una eterna lucha entre el bien y el mal. Esa no es mi experiencia, ni como pintor, ni como creador, ni mi experiencia mística tampoco. Mi experiencia mística es que la divinidad, lo sagrado, está más allá de lo bueno o de lo malo. O sea, es trialéctica la visión. Más bien, el mal y el bien son como dos caras de una misma moneda. Pero si tú tomas lo que tú llamas mal y tomas lo que tú llamas
bien, que también es subjetivo, porque también es un fenómeno cultural. Lo que es bueno para los esquimales puede que sea muy malo para un romano. ¿Entiendes? Estamos hablando en términos muy subjetivos, pero pongámosle que existiera el mal y el bien, así como bien concreto, ¿ah? Y lo unimos. No queda nada malo ni nada bueno, lo que queda es algo que es. Y casi todos los libros sagrados hablan de que Dios es. No sé si me explico. Entiendo perfectamente. Estaba pensando que, creo que tú lo has dicho otras veces, o sea, hay una relación también en tu pintura con la alquimia, tanto en el sentido exterior como interior. ¿En qué sentido o cuál es la relación que habría entre tu manera de trabajar y la alquimia? La vieja alquimia, la milenaria alquimia. Sí. Bueno, de hecho, la técnica que cultivo es óleo a la velatura, que significa velo, la palabra viene de velo, de transparencia. Es una técnica que nació con los antiguos pintores del pre-renacimiento y renacimiento, los antiguos pintores magos, pintores místicos. La idea de la velatura es la búsqueda de la luz, así como se conoce muy bien la idea de los alquimistas, era la búsqueda del oro, ¿no es cierto? Era transformar los metales pobres en metales ricos. Bueno, en la veladura es la búsqueda de la luz, pero no de una luz cualquiera, es la búsqueda de la luz dentro de las tinieblas. O sea, que tú vives el proceso externamente, en forma aparente. El pintor está pintando, está buscando la luz, está trabajando, pero uno está tan conectado que en el fondo se traspapelan las dimensiones y en el fondo estás buscando tu propia luz interna. ¿Te das cuenta? Y la velatura, o la técnica de la velatura, es una suerte de meditación, en el fondo, de metodología de trabajo para lograr encontrar esa luz que todos llevamos dentro de nuestro corazón. ¿Podríamos buscar en alguna imagen de estos, en alguno de estos cuadros, cómo se traduce esa veladura? O esa búsqueda de luz. Claro, si tú ves, por ejemplo, el mismo mago Marbush ahí, él está rodeado de una cierta oscuridad. Ahora los colores que tú ves ahí, ponte tú esos azules cerúleos, para lograr los colores, en realidad son varias capas. Son, ¿qué te digo? 20, 25, a veces hasta 50 o 60 capas de distintas transparencias para ir logrando una cierta atmósfera también. Eso ya tiene que ver con el lenguaje que utilizo, que es un lenguaje antiguo, bastante ancestral además en la pintura, pero lo que a mí me interesa es mostrar lo esencial del cuadro. Si tú te fijas en el turbante arriba, ponte tú, desaparece parte del turbante y da lugar a las partes esenciales de la luz, lo que a mí me interesa destacar del personaje en un momento determinado. Pero eso sucede solo también, no es algo que tampoco que yo busque. No sé si te acuerdas lo que hablaba Vicente Huidobro en su creacionismo, que hablaba de una cierta forma de razón que acompañaba el proceso creativo, pero no era la razón analítica, conceptual, sino que era una razón purificadora del proceso. Pero eso es instantáneo. Incluso llamarla razón, para mí, yo no la llamaría razón, la llamaría energía depuradora, que está ahí presente. Es un Dios también, es un Dios purificador que te obliga de alguna manera a ir purificando, 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 hasta lograr lo que tú consideras lo esencial en la pintura, lo que está pasando. ¿Se podría decir entonces que la técnica esta de la veladura es simbólica también, la palabra lo dice, velo, con lo que está pasando en la búsqueda esotérica al pintar? Por supuesto. Pues en el proceso interior, o sea, la técnica traduciría lo que tú estás buscando interiormente. Como antiguamente se llamaba la Isis sin velo, ¿no es cierto? Porque la Isis aparece con velo a los que no son iniciados en el mundo interior del hombre, o el mundo esotérico, por ponerlo, darle una palabra. Hoy en día como que esa palabra, la gente se asusta, le teme, o muchos incluso se mofan de ella, pero es una palabra tremendamente significativa. Yo creo que todos nosotros sería bueno que asumiéramos la palabra esotérico por lo que significa, es lo oculto, el misterio, lo que el misterio guardado. Exacto. Protegido. Entonces, quizás, lógico, cualquier persona que se diga religiosa o que le interese el mundo del espíritu no puede ser más que esotérica, porque Cristo, por ejemplo, vamos por nombrar a uno de los maestros, que su mensaje es esencialmente esotérico, o sea, tiene que ver con el mundo interno de los hombres, no tiene que ver con el marketing precisamente.
o sea, con el mundo exotérico, que sería el conocimiento de afuera, de lo conocido, del mundo conocido, ¿te das cuenta? Dios siempre se desenvuelve en el mundo del oculto, del misterio, ¿no es cierto? Cristo es esencialmente un esotérico. Él nos habla de eso. La oración es una metodología absolutamente esotérica para conectarte con tus dioses. La oración de cualquier religión, eso aparte de los credos, ¿me entiendes? Filosóficos, doctrinarios, ¿eh? La oración es una metodología de trabajo para poder conocer tu mundo interno. Ahora, la pintura en tu caso sería, porque es que, a ver, es tan burdo como que tú a lo mejor te pongas a orar antes de pintar, o es la pintura misma, el acto de oración, ya en sí mismo una oración, un acto de agradecimiento o qué sé yo. Es oración. Ahora, no oración en lo que estamos acostumbrados a escuchar que es una oración, porque mucha gente cree que, ponte tú, que orar es repetir una frase ya prefabricada y que se viene repitiendo durante siglos de siglos, ¿eh? Algo como mecánico, ¿no? Y pedir además. Mucha gente cree que voy a orar porque voy a pedir algo, ¿eh? En ese pedir, nosotros somos una especie de mendigo y Dios el emperador que nos otorga. Ese no es el tipo de oración que yo estoy hablándote. La oración de la cual te hablo, es la oración en la cual tú no pides nada, tú sencillamente conectas. Es un estado de comunión interna. No son palabras tampoco que tú repites. A mí me gusta definirla de alguna manera en que es un estado de observación profunda sin juicio. O sea que el arte va muy bien para eso, la creatividad, porque tú observas. Si tú no observas lo suficiente, se te pierde una luz, se te pierde un brillo, se te pierde un volumen, se te pierde un tono del código tonal. Tienes que estar observante, contemplativo, pues. La palabra contemplativo, contemplar, observar, estar atento, tiene que ver con la religión, tiene que ver con los métodos de trabajo de la religión. Ahora imagino que este trabajo tuyo, trabajar con realidades paralelas, mundos paralelos, mundos invisibles, en un mundo que ha perdido la capacidad justamente de conectarse con ese mundo, es un trabajo que requiere una ascesis mayor. Me da la impresión de que a lo mejor habría un órgano atrofiado, que quizás lo tuvieron los griegos o lo tuvieron los persas, que era ese órgano que les permitía ver a los dioses. Nosotros tenemos ese órgano atrofiado. ¿Te ha pasado de repente encontrarte con dificultades en el momento de querer encontrarte con uno de estos dioses o estos seres que están en este mundo paralelo para poder traducirlo a través de una visión? De poder no verlo y tener que suspenderlo y volver a encontrarte con él. Es que eso es precisamente lo que hago. Cuando siento que no me fluye más, saco el cuadro, lo dejo ahí, lo cubro, que repose. No presiono. ¿No presionas al Dios? No, más que nada no presiono el momento creativo, el proceso. No me gusta manipular el proceso creativo. Si estuviera yo en ese momento, cuando te empezara a poner neurótico, decir, mira, no, porque yo veo otra cosa y esto no me sale, y ¿por qué no te presentas ante mí que te estoy invocando? No, es mucho más suave que eso, es mucho más delicado el proceso y es mucho más agradable, es una situación de armonía, es una situación de belleza y de amor interno, como te digo. Entonces, pero hay momentos en el proceso que uno se siente detenido, que no pasa más con este cuadro. Y lo quiero terminar, pero no pasa más. Lo agarro y lo guardo. Cada cuadro tiene su tempo, su momento, su ritmo, ¿no es cierto? Y yo tengo que estar muy atento y muy observante de cuál es el momento adecuado. Esa es mi labor, como ejecutor de este ritual mágico, ¿no es cierto?, de conexión con lo oculto, con el misterio de lo sagrado, a través de la creatividad como método de trabajo. En el fondo, en tu pintura y en tu reflexión que sabemos que es experiencia, que no es una reflexión de un teórico de arte, sino que alguien que está creando, de alguna manera es bastante cercana al pensamiento en algunas cosas de Gurdjieff, ¿no? En esta idea del concepto del arte objetivo y subjetivo. ¿Se podría decir que tu pintura se acerca un poco a ese ideal de arte objetivo que planteó Gurdjieff? Bueno, el gran Gurdjieff, gran maestro, gran místico también, él trabajó mucho con la creatividad como método de trabajo, de búsqueda de la interioridad, de lo sagrado. Y como bien tú dices, él habla del objetivo, del arte objetivo y del arte subjetivo.
¿Cuál sería ese arte subjetivo? El arte subjetivo tiene que ver con el arte que está involucrado con lo mental, con lo conceptual, con el pensamiento, más que con el sentir, ¿ah? Porque son dos métodos de trabajo distintos. Uno es a través del pensamiento y el otro es a través del sentir. El hombre del pensar, el hombre del sentir. Tú, por ejemplo, y él daba ejemplo, tú dices sol, la palabra sol, te evoca el sol, o sea, tú a lo mejor internamente ves el sol, pero la palabra no es el sol. O sea, no te va a dar calor porque tú dices sol, no empiezas a chicharrar, no. O sea, Gurdjieff quiere decir con eso de que el pensamiento en el arte no va a lograr la experiencia con eso lo hace subjetivo, justamente. En cambio, el arte objetivo es el sol, no es la palabra sol, no es el pensamiento sol. Podríamos decir entonces que de alguna manera el arte contemporáneo, particularmente desde la vanguardia, sería un arte más subjetivo que objetivo, y que el arte objetivo sería el arte de los grandes clásicos, del Renacimiento, de Rafael, de Leonardo, de Miguel Ángel. Bueno, pero no solamente de esa gente tan maravillosa, sino que tú tienes ejemplos en el arte contemporáneo, ponte tú como los grandes surrealistas, como Magritte, ¿no es cierto?, o realistas mágicos también, o realistas metafísicos. Hay grandes tendencias en el arte contemporáneo. Acuérdate el método de trabajo de los surrealistas, que era el automatismo psicológico, ¿eh? Que Vicente Huidobro también caminó por esas dimensiones, y ahí hay un gran encuentro con una entidad superior, ¿no?, a través del automatismo psicológico. De hecho, muchos místicos la usan como método de trabajo, no solamente grandes pintores. Y mira, por arte de magia ha emergido aquí una hermosa diosa. ¿Quién es ella? Bueno, más que diosa es un ángel. Acuérdate que las jerarquías angélicas son seres que han superado en realidad su sexualidad. Ellos viven en otro tiempo-espacio, en el cual, digamos, la parte física ha sido superada. Este ángel se llama Orozel. En la antigüedad lo pronunciaban Orozel, porque pronunciaban la Z como la Z inglesa, Z, Orozel. Era muy importante pronunciar la palabra porque era un mantra. Acuérdate que en la antigüedad un cierto sonido te podía evocar a un dios o una energía determinada. Este ángel es el dios del fuego frío. Existían los antiguos misterios de Orozel, en que la gente que iba a hacer a estos templos, a estas escuelas de iniciación, iban a purificarse. El fuego frío no quema, es el fuego sagrado, es el que purifica el alma, pero no daña. ¿Te das cuenta? Entonces por eso se habla del fuego frío. Y este ángel tiene un símbolo en la mano, que es esa flor, que era la que se le entregaba a los adeptos cuando terminaban su formación dentro de las escuelas iniciáticas de los misterios. Y el misterio era el autoconocimiento de la paz, porque no todo el mundo conoce la paz, es un nivel de la conciencia la paz, igual que la creatividad implica un nivel de la conciencia, igual que lo existencial implica un nivel de la conciencia, y lo intelectual otro nivel de la conciencia. Orozel está situado en un nivel de la conciencia. En cuanto a jerarquía, si tuviéramos que darle una jerarquía, está en el nivel espiritual, por Esa cierto. flor a lo mejor es una flor inexistente, la más real de todas las flores del jardín, ¿no? Claro, o la más existente de todas, y todas las demás son un reflejo de esta, en el fondo, ¿no? Produce una impresión distinta el acercamiento a las pinturas cuando hay hombres y mujeres, dioses femeninos y dioses masculinos. ¿Cuál ha sido tu relación en la creación? Cuando estás creando, cuando te enfrentas al eterno femenino, a lo femenino encarnado en un dios, en un ángel, en una... ¿Es diferente la aproximación? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué pasa con la luz? ¿Qué pasa con lo que tú estás haciendo? ¿Se trata de una diosa o de un dios? Ahí hay una enseñanza. Porque cada dios te enseña algo, te da algo, ¿no es cierto? O te revela algo que tú, en el fondo, ya tienes dentro de ti mismo. Lo que te revela esta dialéctica de lo femenino, de lo masculino, y ellos lo dicen en libros sagrados, antiquísimos, te dicen que en el fondo todos nosotros llevamos esa dialéctica de lo femenino y lo masculino. Todos los individuos somos polares, tenemos eso.
Nuestra mente, de hecho, es polar. Nuestra mente no podría pensar si no pensamos en términos de lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo. ¿Ah? ¿Te fijas? Es como tú ves la letra de una tiza blanca sobre un pizarrón negro, pero no se vería nada si tuviera una tiza negra y empiezas a escribir sobre un pizarrón negro, no pasa nada. Entonces la dialéctica es necesaria para la mente, para el pensamiento, para poder expresar una idea, un concepto. Entonces por eso tenemos nuevamente que la dialéctica se hace relevante en cuanto a pensamiento, al nivel de pensamiento, pero no tiene nada que ver en la dimensión de lo sagrado. Ahí incluso hay muchas religiones, sobre todo las orientales, que dicen que para poder entrar a la dimensión sagrada tienes que entrar sin cabeza. Te lo preguntaba porque la divinidad femenina tiene un sello particular en relación a la divinidad masculina. Hay mitologías mucho más guerreras, mucho más masculinas, Sí. como la mitología aria, por ejemplo. Y de hecho, yo, por lo menos, mi sensación como espectador, cuando hay un cuadro de una diosa femenina, es una sensación absolutamente distinta cuando hay un dios hombre. Es decir, me da la impresión de que hay ahí un arquetipo, hay algo, hay un misterio en lo femenino que tú también has trabajado en la pintura. Sí, el arquetipo de lo femenino es el arquetipo de lo receptivo. Eso es lo esencial de lo femenino. Es la capacidad de recibir, de aprender. En cuanto a lo masculino, es la capacidad de proyección en el mundo, o sea, de penetrar el misterio, ¿no es cierto? Lo masculino siempre quiere, es como el gran obelisco, quiere penetrar los cielos, es un símbolo fálico, totalmente masculino. Ahora las culturas han elegido estos símbolos, ya sea la copa, como el Santo Grial, que es una matriz donde tú recibes la divinidad, y hay otras culturas que han puesto más énfasis en lo proyectivo, en lo masculino. Ahora, a mí me da la sensación de que lo armónico en realidad son los dos, en una sola cosa, ¿te das cuenta? Y los ángeles son el reflejo de esa armonía entre lo masculino y lo femenino. Pero como el puente. Exacto, porque los ángeles no están desprovistos de lo masculino, ni de lo femenino. Lo que pasa es que, nuevamente, al unir lo masculino y lo femenino, nace una cualidad distinta. ¿Te das cuenta? Y no es la cualidad precisamente de lo que el ser humano puede pensar a un nivel físico. Tú juntas lo masculino y lo femenino y tienes una especie de andrógino, raro, extraño. No, yo no te estoy hablando de eso. Yo te estoy hablando de que cada individuo tiene en sí mismo lo femenino y lo masculino. Tú te puedes imaginar un ser humano, un hombre, ponte tú, que no se conectara con su parte de ternura, que es una parte femenina. Un hombre dijera, no, yo no puedo ser tierno. Sería espantoso, seríamos como los gorilas, unos monos terribles, ¿me entendés, no? O sea que esa parte de la ternura, de la delicadeza, los hombres también la tenemos. Lo que ocurre es que son fenómenos culturales los que nos hacen ya sea tapar esa parte, reprimir esa parte y que no la mostremos con nuestros semejantes. Aprovechando que estás aquí, que tenemos una galería de muchos dioses y que este mundo está sediento de dioses, hay una ausencia de dioses, como diría Heidi, me gustaría que hiciéramos un pequeño recorrido por algunos de esos dioses, ya que cada uno de ellos supone que nos va a entregar algo. A ver, escojamos algunos de ellos. Mira, primero que nada, este laberinto de dioses que aparece en tu libro, se llama El Panteón de los Dioses. El Panteón de los Dioses Olvidados, exactamente. En este panteón hay dioses de distintas mitologías y de distintas matrices, de distintos arquetipos y de distintas fuentes, ¿no? Así es. A ver, vamos recorriendo. ¿Este quién es? Este se llama Dubliduth, que es un personaje, este es un dios, oye, y el libro lo dice, que puede leer este pedacito, dice, Dubliduth pertenece a los círculos poéticos del cielo. Este dios es el protector de los poetas. O sea, Dubliduth lo que hacía en la antigüedad, lo que dice el mito, es que le pone alas a los hombres, a los individuos, ¿no es cierto?, para que puedan penetrar los umbrales de lo sutil, de lo etéreo, y para poder además ponerlo en palabras, para poder comunicarlo a sus semejantes. Porque al igual que la pintura o como la música, la poesía también resulta terapéutica.
tú de repente te puedes leer, estás en un estado de ánimo, ponte tú down, te sientes mal, qué sé yo, por ese motivo. ¿Ah? Con spleen, como diría Baudelaire. Claro, y tú te agarras un libro de un poeta, qué sé yo, el mismo Khalil Gibran, lo lees, pero inmediatamente te sana desde adentro y te cambia el estado de ánimo. O sea que este Dios, su poder, su energía es sanar a través de la poesía, a través de la armonía y del contenido amoroso que hay detrás de una poesía. Entonces este Dios inspira, es un Dios inspirador, ¿no? Es como el Dios de las musas, en el fondo. Si existen musas, las musas femeninas, están comandadas por este Dios Duglidus. Tenemos otros Busquemos aquí. otro Dios. Tenemos otros dioses aquí detrás. Este es de la tradición persa, y se nota además en su turbante. Aquí tenemos una diosa. Esta diosa se llama la diosa Hazel, con A, y nuevamente con Z, Zel, Hazel. Dice, la diosa Hada Hazel pertenece a la zona fría de la región norte, situada en los dominios sutiles del Edén, donde el fuego frío arde por siempre en los confines mismos de la eternidad. Esta diosa es la diosa purificadora, pero de las pasiones, digamos las pasiones negativas, las pasiones que no le sirven al hombre en su crecimiento espiritual, pero sí ella enciende las pasiones en el corazón de los hombres, las que sí son positivas, porque la pasión no es mala en sí misma, como mucha gente cree, podría decir la pasión es algo, un elemento negativo. No, la pasión es como combustible. ¿Me entiendes? Un individuo que no tenga pasión por algo sería una especie de baba, de jalea, que no se mueve. ¿Ah? La pasión es lo que te hace moverte, le pone ala a tus pies, como el dios Mercurio que hablábamos antes. ¿Ah? Ese tipo de pasión es la que inspira esta diosa Hazel. Hay un dios que a mí me fascina particularmente, hay dos. Uno que se llama Separ. Zepar, y su aliado Vepar. Claro, ese es un dios guerrero, muy, muy poderoso. Y a mí me llamó la atención también, porque el dios que tú estás nombrando, el dios Zepar, aquí está. El dios Zepar es un dios que está... Todos los dioses son purificadores, eso hay que tomarlo. Purifican ciertas cosas, otros purifican otras. Pero el dios Zepar es un dios que su misión, en el fondo, es tratar de desligar la mente de los hombres de filosofías perniciosas, por ejemplo, como el fanatismo, ciertos fundamentalismos que hunden a los seres humanos en la sinrazón, ¿no? En la ceguera, y seres que son incluso capaces de matar o asesinar o hacer actos no armónicos en nombre de la religión o en nombre de cierta filosofía. Lo que dicen los dioses es que no existe ninguna filosofía que sea tan buena como para justificar la violencia o la destrucción de nadie, ¿te fijas tú? Entonces este Dios le habría hecho harta falta a este siglo, ¿eh? Pero de todas maneras, claro, no, este Dios nos abandonó un poquitito. Está completamente en contra de todo lo que es, digamos, fanatismo y fundamentalismo. Tú escogiste en algún liberador, perdona. Tú escogiste en algún momento de tu creación el dibujo, fundamentalmente, como camino, ¿no? ¿Cómo fue esa opción? ¿Cómo se da esa opción en la pintura, en un pintor? ¿En qué momento se da ese camino? Es una opción que se da por necesidad. Porque tú de repente, qué sé yo, tienes cosas que empiezan a salir en la tela, ¿no es cierto?, que requieren de un lenguaje, porque ahí ya tenemos que relacionar el dibujo como el lenguaje, como una especie de abecedario de las artes visuales. Yo de repente, no sé, me encontraba con problemas estéticos, que no podía resolver. ¿Por qué? Porque no tenía el dibujo como para poder usar eso y diseñar lo que estaba pasando en el momento, ¿no? El dibujo viene a ser como el instrumento geometrizador de lo que tú quieres hacer o de lo que está pasando. Como decía por ahí un filósofo griego, Dios geometriza, es cierto, pero los pintores y los creadores, los escultores también geometrizamos, tenemos que usar la geometría, y ahí entra el dibujo como elemento, como instrumento de realización de nuestros sueños internos. Es un instrumento necesario para el pintor que no sabe dibujar o que no puede
crear a través del dibujo, va a ser sencillamente un límite para él. Va a ser, digamos, va a andar como lisiado, va a ser un ser lisiado, porque a lo mejor va a querer hacer ciertas cosas y no va a poder realizarlas, porque no tiene el oficio, no tiene el instrumento adecuado que es el dibujo. Una de las figuras que estaría presente en esta pintura, en tu pintura, tú hablas de la espiral logarítmica, ¿no? Ahí volvemos de nuevo a lo de Pitágoras y todo eso. ¿Cómo se da? Podríamos explicar un poco de qué manera subyace, está presente el espiral logarítmica en esta pintura tuya. Bueno, mira, la espiral logarítmica es uno de los códigos pitagóricos del lenguaje visual. Me acuerdo de que la espiral logarítmica la descubrieron estos griegos que eran muy observadores de la naturaleza. Entonces empezaron a descubrir de que existían ciertos patterns, ciertos patrones geométricos, ¿no es cierto? Que ese patrón se repite, algo repetitivo. Y entre ellos está evidentemente la divina proporción, por ejemplo, o proporción áurea, o la espiral logarítmica que dices tú, que aparece en la concha de los caracoles, o en las galaxias. En fin, hay una serie de patrones geométricos que están presentes en la creación de Dios. Entonces estos griegos dijeron, bueno, el que creó el universo creó estos patrones, evidentemente, por lo tanto lo vamos a llamar patrones sagrados. Y ellos, como eran grandes geómetras, codificaron esto y lo encerraron en fórmulas geométricas. Por ejemplo, el triángulo áureo, para poder sacar la divina proporción, o la misma espiral logarítmica, hacían conexión y la unían, ¿no es cierto?, con los códigos de la espiral y de la divina proporción. Mira, los códigos más bien de espiral o de proporción áurea, a mí personalmente me sirven para componer, o como Da Vinci decía, para no perderse en el espacio. Ahora, para equilibrar. Hay un misterio que tiene que ver con la belleza. La belleza entendida a veces como algo inefable, misterioso, pero pareciera ser que al final la belleza en la pintura, y desde la tradición renacentista, podría a lo mejor ser entendida como el orden que está en una figura geométrica, en la sección áurea. A lo mejor la belleza sería la sección áurea. ¿Dónde está la belleza? Es que ahí voy a ser claro, fíjate que la belleza para los antiguos griegos era tan potente, era tan increíble, digamos, su expresión a través de la armonía, que llegaron a decir, muchos filósofos griegos decían, ¿para qué queremos ética si tenemos estética? O sea, un acto estético, jamás podía haber violencia en un acto estético. Por ejemplo, si lo trasladamos al día de hoy, poner una bomba y destrozar, no sé, 400 cuerpos, ¿me entendí?, por un ideal filosófico, no es una actitud precisamente estética, tampoco es ética, por cierto. O sea, la estética tiene que ver con la belleza, tiene que ver con la armonía, no es una idea. Ahí nuevamente tenemos que volver, o podemos hablar de Pitágoras o de Gurdjieff, y decir en realidad de que la belleza es un nivel de la conciencia, no es un ideal estético. No sé si me explico, es una experiencia. La belleza tú la vives, no es una teoría la belleza, porque muchos artistas o pintores de repente hablan de la belleza como si fuera una teoría. Esto es bello para ciertas personas, esto es bello para otros. Yo no te hablo de ese tipo de belleza tampoco. Mi feeling, lo que yo vivo de la belleza, es una experiencia existencial, es un nivel de la conciencia la belleza, al igual que Dios. Ahora, sin embargo, estando de acuerdo con lo que tú dices, de que la belleza es una vivencia, sin embargo, es indudable que cierta filosofía fundamental, porque la de Platón, de los grandes, influyó en los pintores, influyó en el Renacimiento. O sea, hay un concepto, de todas maneras, hay un concepto y hay una evidencia en la belleza. Nosotros estamos marcados por un concepto de un tipo de cultura, de una matriz, que es la matriz griega, fundamentalmente. Y a lo mejor otra cultura va a tener otra matriz. Sí, pero fíjate que curiosamente, y no es curioso tampoco, porque eso me recuerda a mí que la belleza es un nivel de la conciencia y es un arquetipo psicológico también, es eterno en el hombre. Todos conocían la divina proporción, no solamente los griegos. Si tú ves las pirámides, están hechas según la divina proporción, los egipcios, ponte tú. Si tú ves las pirámides mayas, también conocían la divina proporción, los chinos también, los brahmanes en la India también. Entonces es algo que lleva al hombre dentro de sí mismo. La divina proporción tampoco es un concepto. Mira, nosotros transformamos las cosas en conceptos para poder visualizarlo. Claro, y hablar sobre ellas. Porque cuando hablamos, intelectualizamos, como estamos haciendo ahora, tenemos que usar palabras.
Entonces tenemos que conceptualizar cosas que son existenciales. Si vamos a hablar de Dios, tenemos que conceptualizarlo, desgraciadamente. Pero cuando hablamos, no es lo mismo cuando sentimos a Dios. ¿Te das cuenta? Por eso ahí toma relevancia la poesía. La poesía, a través de relatar una poesía o de escribir una poesía, tú te puedes acercar a ese sentimiento. Y mientras más sentimiento, más feeling le pongas a eso, puedes acercarte. Se te sentieron los ojos cuando hablaste de la poesía. Tú trabajaste con Altazor. ¿Cómo es esto de pintar o de traducir visualmente un poema de la magnitud y del gigantismo, digamos, del poema Altazor? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué te acercó a Huidobro y qué te acercó al arquetipo de Altazor? ¿Qué te pasó a ti como pintor con ese trabajo? Yo me encontré con un alma gemela, fíjate, con Vicente Huidobro, ¿eh? Sobre todo en Altazor mismo, este individuo, porque es un individuo Altazor, ¿eh? A ver, vamos. Vamos a sacar un poco los dioses y vamos a llegar a otro dios. Vamos a poner otro dios aquí. Un dios más moderno, más contemporáneo. Del libro de Altazor. Y como te decía, me sentí muy enamorado de este Altazor y muy identificado además. ¿Por qué? Porque Altazor es un ser que anda en búsqueda de su ser más esencial, su ser íntimo, su ser interno, ¿no es cierto? Y en este viaje de este individuo, y te digo, repito la palabra individuo, porque quiero hacer hincapié en esto, porque se habla de persona, se habla de individuo, ¿no es cierto? En este camino hacia el autoconocimiento, el conocimiento interior del hombre, tú tienes que transformarte de persona a individuo. Altazor es un individuo. Dejó de ser persona en el sentido negativo de la palabra, lo que significa la palabra máscara. ¿No es cierto? Que de persona eran las máscaras que usaban en el teatro griego, una que se reía y la otra que estaba triste. La dialéctica de la mente, del concepto, del ámbito conceptual, ¿no es cierto? Nuevamente, Altazor, cuando se pone su paracaídas, ya es un individuo, ya ha dejado un montón de cosas, de máscara, de falsedad. En el fondo es un viaje mítico, a un lado. El viaje al Altazor. Exactamente. El viejo viaje mítico a través de... Empieza a viajar entre los planetas y se encuentra con una serie de personajes, y estos personajes son los que yo pinté en este libro. Ahora, Altazor, en el canto 1, cuando le habla el poeta, nace de la angustia también, de la angustia del hombre contemporáneo, ¿no? Porque dice: Altazor, ¿por qué perdiste tu primera serenidad? ¿Qué ángel malo se paró en la puerta de tu sonrisa con la espada en la mano? ¿Quién sembró la angustia en las llanuras de tus ojos como el adorno de un dios? ¿Por qué un día de repente sentiste el terror de ser? O sea, ahí Huidobro llega al abismo humano, al abismo de la angustia, de la duda, al terror de ser. ¿Cómo sentiste tú eso? Claro, porque tú tienes que, tú lo dijiste al principio, o sea, tú tienes que llegar a perderte para reencontrarte. O sea, tú no puedes comenzar el viaje si no te sientes perdido. ¿Para qué vas a comenzar un viaje si estás tan seguro? No es necesario el viaje, ¿me entiendes? No, Altazor se cuestiona a sí mismo y está perdido. O sea, él se perdió en el viaje y se pone el paracaídas y se interna en el viaje para reencontrarse. Son como lo que hablábamos un poquitito antes del programa, de los nacimientos del hombre, cuando hablábamos de Hermes, este gran personaje, ¿no es cierto? En que el primer nacimiento del hombre no te da el derecho a conectarte automáticamente con los dioses. El primer nacimiento es el nacimiento del cuerpo. ¿Qué significa eso? El nacimiento de lo físico, de la cosa carnal, corporal, material, ¿eh? Eso te da entrada a una dimensión material, el primer nacimiento del hombre. El segundo nacimiento te da el pensar, te da la cosa dialéctica, te da, penetras el mundo intelectual de la mente. Y el tercer nacimiento, porque se hablaba del nacido 3 veces, los grandes místicos son nacidos 3 veces, el tercero es el nacimiento del espíritu. O sea, es el encuentro con tu ser esencial, el encuentro con lo sagrado. O sea, Altazor sería un poema sagrado, leído de esta manera. Para mí sí, para mí sí, la lectura mía siempre fue así. Para mí Altazor es un místico y que además encuentra, y también quería hacer otra acotación del dolor, ¿no es cierto?, del sufrimiento que tú hablabas aquí de Altazor. Bueno, ahí hay un dios, tiene un nombre, que es Saturno. ¿Ah? Saturno es un dios que todos los seres humanos vivimos. ¿Quién no ha sentido dolor? El dolor, ¿no es cierto?, es un arquetipo psicológico también.
O sea que Cleopatra, cuando sufría, sentía algo muy parecido a lo que siente cualquier mujer hoy en día cuando sufre. ¿Te fijas? Es algo eterno, como arquetipo. Por lo tanto, Saturno es un dios que nos hace vivir el dolor, situaciones de aflicción, pero ¿para qué? Para refinar nuestra alma, no sufrir por sufrir, ¿te fijas tú? Hay gente que sufre por sufrir, que no aprende a través del sufrimiento, pero esa no es la idea. La idea es sacar provecho del sufrimiento y usar el sufrimiento como una situación, un trampolín para poder crecer a través del sufrimiento. Me gustaría ver, bueno, uno siempre ha leído Altazor, se lo ha imaginado de alguna manera y ha proyectado en ese Altazor su propia visión. Me gustaría ver cuál es tu Altazor, el que tú dibujaste. El personaje, ¿hay una imagen en Altazor? Hay una imagen, sí. ¿Cuál es Altazor? Tu Altazor. Que está aquí en el principio del libro, que es de acá. Incluso yo lo vestí como mago. Nuevamente volvemos al mismo arquetipo, claro, del origen. Es un mago, ¿te fijas? O sea, este es su paracaídas en el fondo. O sea, yo lo envolví y le hice una especie de turbante con el paracaídas. ¿Te fijas bien estos hilitos que vienen aquí, que son los hilitos del paracaídas, los cordeles? Se pierde, se quedó atascado por allí en alguna estrella lejana en este universo ahí profundo. Ahora, Altazor es una flor exótica. Altazor es un fenómeno raro, no frecuente. O sea, no todos, digamos, tenemos la posibilidad ni la inquietud de ser altazores, pero los que sí tenemos la inquietud de ser altazores, comprendemos muy bien que el tiempo, en este caso, si te fijas bien, hay un reloj que está como flotando en el espacio. Altazor nos propone una experiencia sin tiempo. Esa es la experiencia mística, donde el tiempo se detiene. ¿Te das cuenta? Mira lo que tiene en la mano, tiene un cristal. Un cristal. El cristal también es el reflejo de la purificación, porque tú de un carbón, que al principio es un carbón, vas purificando, es una imagen esa alquímica, purificando, hasta que llega un punto que se transforma en algo transparente. Es un cristal que brilla con toda su virginidad, si te das cuenta, y con toda la vida, además, que ha descubierto. Entonces, esos son símbolos de la experiencia mística, de la búsqueda interna, espiritual. Por eso para mí Altazor es un místico. Esa es mi lectura. Yo te agradezco mucho, Hernán, por haberme acompañado en este viaje, que partió con la invocación del espíritu de una amiga. Hemos invocado a los dioses y hemos terminado en Altazor, ese mago que se arriesgó y se atrevió a viajar a través del infinito, viajó al abismo y también subió a los cielos. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo en La Belleza Pensar. Gracias a ti por esta invitación.